Buenos días a todos. Permítanme saludarlos de una manera especial a aquellos que han consagrado su vida para servir en este mundo al comienzo del reino de Dios, los sacerdotes. No sé si hay religiosas o religiosos. Por supuesto, a cada uno de ustedes, los hermanos seglares, un saludo porque me identifico con ustedes. Ustedes son discípulos de Jesús, el único maestro. Yo también intento ser discípulo de Jesús e intento colaborar en la extensión del reino de Dios. Simplemente como ustedes, por esa razón, estoy aquí. Me identifico con ustedes. Somos compañeros de camino. Ese camino es el mismo Jesús, que nos conduce hasta el Padre, el que tanto nos amó, que nos entregó todo lo que tenía, lo más que tenía. Y lo más que el Padre tiene es a su Hijo Jesucristo. Y el Padre nos entregó a su Hijo. Si el Padre nos ha entregado a su propio Hijo por hermano y redentor, es que el Padre nos ama. Somos nosotros los que raquíticamente amamos al Padre. El Padre nos ama con amor eterno y por eso nos ha entregado a su propio y único Hijo, el Verbo eterno, que encarnado en María Santísima es Jesucristo nuestro Señor. Los saludo pues a todos los sacerdotes y los fieles cristianos laicos, a todos los organizadores también de los grupos de José y María, y he traído algunas pequeñas reflexiones que yo quisiera compartir con ustedes. Por mi parte, yo quiero aprovechar totalmente el tiempo, no perder el tiempo. Bueno, tengo 85 años y aquí estamos tratando de no perder el tiempo. Por tanto, yo me voy a referir a un punto que yo creo que es sumamente importante: el contenido de la evangelización católica. Con todo respeto para los hermanos no católicos, si es que hay alguno aquí, de mi parte le doy la bienvenida y un abrazo también, si es que hubiera algún hermano no católico. Pero no es exactamente lo mismo la evangelización católica y la evangelización de iglesias separadas de la Iglesia Católica. No es exactamente lo mismo, no es. Como nosotros amamos a la Iglesia porque Cristo es cabeza y Señor de la Iglesia, como nosotros amamos a la Iglesia, por eso yo creo que este punto es muy importante: el contenido de la evangelización católica. Solamente les voy a pedir, porque soy hermano de ustedes, les voy a pedir que en un minuto pidan a Dios por mí, de tal manera que mi palabra sea inspirada por el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo quien mueva mi mente y mi lengua para que yo pueda transmitirles a ustedes lo mejor que pueda aquella inspiración de Dios. Para eso les ruego
un minuto de oración también en voz alta por mi persona. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les agradezco su oración. Pido al Señor que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos pues entonces, les ruego su atención para que comprendamos. Yo sigo comprendiendo la grandeza de la iglesia, de la doctrina de la iglesia. Yo sigo comprendiendo. Entonces, que todos comprendamos. Voy a referirme pues a aquellos puntos esenciales en la iglesia, en la evangelización de la iglesia católica, que lleva adelante la iglesia católica. La iglesia nos ha encargado una evangelización, ya lo sabemos todos, que es nueva en su entusiasmo. Si mal no recuerdo, parresía, diría San Pablo, nueva en su entusiasmo, nueva en los métodos, nueva en la expresión. Pero la tarea primordial a la que nos enfrentamos es proclamar a Cristo. Primer punto, proclamamos a Cristo, proclamamos a una persona. Por supuesto, estamos llamados a la honestidad, a la sinceridad, por supuesto. Por lo tanto, a vivir lo que proclamamos. Proclamar a Cristo y vivir lo que proclamamos. Hermanos, esto que parece tan elemental y tan sencillo es sumamente importante. Es lo que hicieron los apóstoles: proclamar a Cristo y vivir lo que proclamaban. Es sencillamente lo que hicieron los apóstoles. Pero que por supuesto a nosotros, a mí, me hace falta vivir más en profundidad lo que proclamo, por supuesto. Todo esto es tan antiguo como la iglesia. Con el gran Pablo VI, santo, la iglesia existe para evangelizar. Así, de breve y de profundo. Es lo que los cristianos se han esforzado a hacer desde que Cristo ascendió a los cielos. Proclamar a Cristo. En los libros que los evangelistas escribieron, especialmente los evangelios, encontramos el mensaje de toda evangelización. Tampoco no se trata de que inventemos, no, mira, lo que es evangelizar está allí en los libros que escribieron los evangelistas, especialmente los evangelios. Allí está. Allí encontramos el mensaje de toda evangelización, tanto de la antigua como de la nueva evangelización. Entonces, pues, el evangelio es uno y es Cristo. Y ese evangelio es para siempre.
Nosotros solamente podemos ir descubriendo aspectos que no sabemos. Vaya, por ejemplo, cómo era la cultura de los hebreos y la cultura también distinta de Nazaret por la influencia griega en el norte de Palestina. De aquí que los judíos, pues, en el tiempo de Jesús y de Nazaret puede salir algo bueno, del norte influenciados por la doctrina griega, de ahí puede salir algo bueno. Pues nosotros, comprendiendo más profundamente esa cultura de los griegos, por supuesto de los hebreos, pero aquella mezcla en Nazaret, comprendiendo aquello, podemos comprender mejor el mensaje del Evangelio, eso sí. Primero, pues, proclamamos a una persona. Esa persona es Jesucristo. Primer punto. Yo quisiera que cada uno de nosotros, tomara bien en serio este punto. Si me permiten, llevo 36 años colaborando con los laicos, porque Lumen 2000 es de laicos, de fieles cristianos laicos. Llevo 36 años colaborando. ¿Para qué? Para proclamar a Jesucristo a través de los medios de comunicación social. Para eso. Pero qué alegría cada día martes que tenemos reunión del Consejo Directivo de Lumen, qué alegría cuando veo a los laicos que llevan adelante aquella institución que es totalmente para evangelizar, Lumen El Salvador. El Evangelio de Mateo nos enseña que nuestra tarea es la nueva evangelización. Es en primer lugar proclamar a una persona. No es una filosofía, aunque el cristianismo tiene su filosofía. No es una teología así nomás. Es más que teología, es una persona. Es Cristo, proclamar a Cristo. Claro que no despreciamos la cultura, claro que no, con el gran Benedicto, el Papa Benedicto, gracias también a Alemania y a la Iglesia en Alemania que nos dio al gran Papa Benedicto, claro que estimamos la cultura, pero Cristo es más que la cultura. No solo eso, el Evangelio de Jesucristo ha de impregnar toda cultura para que esa cultura llegue a ser cristiana. Cuando las virtudes que nos enseñó Jesús, que Él vivió, no nos impregnan, nosotros mismos nos vamos reduciendo. En lugar de presentar a Cristo, Hijo de Dios, Hijo de María, Dios como el Padre, hombre como nosotros porque es hijo de mujer, no podemos sustituir a esa gran persona, Cristo, el único maestro de la humanidad, no la podemos sustituir ni siquiera por la teología. Claro que yo respeto la teología y ojalá supiera más teología, claro que sí, pero Cristo es más que la teología. Cristo es una persona. Es una persona que subió a la cruz por mí y por usted. Es una persona que totalmente se entregó al Padre en favor de nosotros, sus hermanos. Ese es Cristo. Nuestra tarea es, pues, proclamar a Jesucristo. Es nuestra tarea. ¿Basada en qué?
para ustedes de una manera general y para mí también en el bautismo. Hemos sido consagrados por la gracia de Dios, hemos sido consagrados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Somos consagrados. Entonces, tomar parte en la nueva evangelización, tomar parte en presentar a Jesucristo, es lo que usted debe de hacer, y yo también. Usted tiene el derecho, por ser bautizado, de proclamar a Jesucristo. Naturalmente, tenemos el deber de coincidir con la doctrina de la Santa Madre Iglesia, naturalmente. ¿Por qué? Porque la Iglesia es el sacramento de Cristo y Cristo es el sacramento del Padre. No puedo sustituir a la Iglesia, no. La Iglesia fundada por el Señor es el sacramento de Cristo para canalizar la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros fue llevado a una pila bautismal y ahí fuimos consagrados a la Trinidad. Y allí el Espíritu Santo nos ungió, hijos adoptivos de Dios. Proclamar al hombre Jesús, la vida de Jesús, proclamar al hombre. Yo quisiera extenderme más, pero solamente una pequeña idea. Jesús hablando con la samaritana. El respeto de Jesús por la mujer. El respeto de Jesús por la mujer. Jesús hablando con la samaritana. Y Jesús, que le pide de beber, naturalmente tiene necesidad de agua, pero más quiere tener Jesús el alma de aquella mujer para introducirla en el reino de Dios. Sigo adelante. Nuestra tarea es proclamar a Jesucristo. El nombre de Jesucristo, es decir, la persona, la vida de Jesucristo, sus palabras, incluso sus modos de hacer, incluso su idiosincrasia. Proclamar a esa persona tan rica y tan sencilla que todos podemos comprender lo que Jesús dijo. Tan profunda esa persona y al mismo tiempo cómo se abaja para darse a entender. San Mateo nos conduce a un encuentro con el Dios que nos ama. Sí, nuestro amor es muy raquítico, muy pobre. El amor de Dios es eterno. Usted no existe por casualidad. Usted y yo hemos sido elegidos por Dios para venir a este mundo, llamados por Dios para venir a la fe católica y apostólica. Dios se ha fijado en usted, ha puesto sus ojos y en mí. Somos nosotros los que no alcanzamos a comprender tan maravilla, tan grande. No existo por casualidad. La casualidad no existe. Lo que existe es la providencia divina, que ha querido que usted fuera un hombre, una mujer, que ha querido que yo existiera, que ha querido que yo fuera servidor en su iglesia. Eso es lo que existe. Encuentro pues con el Dios que nos ama
y nos muestra cómo nos amó a nosotros. Ese fue el objetivo de la primera evangelización. ¿Cuántos jóvenes hay que no valoran su vida? Ahora es común, digo las cosas en general, no estoy diciendo nada de ninguna persona en particular, pero ¿cuántos jóvenes que me he cortado las venas porque quiero matarme? Joven, ¿no te das cuenta que con eso no arreglas nada? ¿No te das cuenta que con eso solo complicas la vida de tus papás? ¿No te das cuenta que la vida es preciosa? Es preciosa para que la dediquemos al bien y al sumo bien, a Dios mismo. Entonces, el mundo tiene necesidad. El mundo tiene necesidad de que nosotros le presentemos a Jesucristo, que nosotros les ayudemos para un encuentro con ese Dios que nos ama y nos muestra cómo nos amó a nosotros. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo de subir a la cruz. Hasta ese extremo nos amó, porque quiere nuestro bien, quiere nuestra salvación, quiere que seamos su familia. Sí, Dios quiere familia. Dios quiere que usted y yo seamos su familia, y ya lo somos por la gracia de Dios. Por eso estamos aquí, pero tenemos que comprenderlo más profundamente. Ese fue el objetivo de la primera evangelización, dar a conocer el amor de Dios, el objetivo de la primera evangelización, y tiene que seguir siendo el objetivo de la nueva evangelización. El gran Papa Benedicto, yo tuve la suerte de estar con él en México. Aquí en El Salvador yo era el encargado de la doctrina de la fe, y nos reunieron a los encargados de Centroamérica y Norteamérica, nos reunieron en México con el Papa Benedicto. ¡Qué hombre tan grande! Gracias a Alemania, y si hay aquí alemanes, felicitaciones a los alemanes que dieron un Papa tan grande a la Iglesia. Pues el Papa Benedicto XVI, en su exhortación apostólica Verbum Domini, dice: exhorto a todos los fieles a reavivar el encuentro personal y comunitario con Cristo. Miren qué cosa tan bella. Claro que todo lo podemos entender. Lo difícil es que lo llevemos a la práctica, porque hemos nacido en pecado original y conservamos la inclinación al pecado, la concupiscencia. Pero reavivar el encuentro personal y comunitario con Cristo y hacer sus anunciadores. Sí, yo no sé qué cualidades tendrá cada uno de ustedes, no sé qué formación tendrá. A propósito, allá en Santana hay un libro escrito por, creo que es abogado, hijo de un abogado, formación integral católica, de la doctrina católica. Excelente libro, excelente. Comunicar la alegría de Cristo. Sí, la alegría de Cristo.
que se produce en el encuentro con la persona de Cristo. Después que la persona, con toda razón, llora sus pecados, experimenta la alegría. Cristo te perdona. Cristo quiere limpiarte totalmente, que tu corazón quede puro totalmente. Eso es lo que quiere Cristo, para que tu corazón quede lleno del amor de Dios, del amor al prójimo y del amor ordenado a ti mismo. Eso es lo que quiere Cristo. Es un don y una tarea imprescindible para la Iglesia dar a conocer a Cristo. Primer punto, pues hasta aquí el primer punto, y voy a pasar al segundo punto. En el segundo punto es proclamar con palabras y obras. Segundo punto. Ya ven, el primer punto yo creo que ya quedó claro en la mente de todos. Proclamar a una persona que es Cristo. Segundo punto, proclamarlo con palabras y con obras. Para lograr el encuentro con Cristo son necesarias las palabras y las acciones. Así lo enseñó Jesús. El Evangelio de San Mateo entrevera los discursos de Jesús con el relato de las obras de Jesús. Jesús no se limita a hablar. También Jesús ora. También cura, sana. También resucita muertos. También expulsa a los vendedores del templo. Obras. El Evangelio no puede proclamarse solamente con palabras, ni tampoco debe proclamarse solo con el testimonio. Ambas cosas, palabras y testimonio de vida cristiana, ambas cosas deben ir juntas, porque ambas son necesarias. Por una parte hemos de dar cuenta, hemos de explicar nuestra fe a quien nos lo pregunte, por una parte. Pero por otra parte también con el testimonio de la vida. Las dos cosas. Cuando proclamamos la buena nueva, debemos acompañar nuestras palabras con obras, y nuestras obras deben respaldar a nuestras palabras. Nuestro testimonio personal presenta la fe como un todo vivo, ¿sí? La fe como un todo vivo. Así evita que la enseñanza de la fe se convierta en un conjunto de doctrinas separadas de Cristo. Claro que el cristianismo tiene doctrina, pero el cristianismo es más que doctrina, es vida. No solamente 4 dedos de inteligencia para la doctrina. El cristianismo tiene doctrina, pero es más que doctrina. Es la vida del Hijo de Dios por el Espíritu Santo en nosotros. La enseñanza de las doctrinas de la fe asegura que la fe en su conjunto se transmite, ¿sí? Colaboramos con Dios. ¿Recuerdan ustedes lo de Felipe? Yo me encomiendo a San Felipe Diácono cuando subo en el automóvil. Siempre desde hace muchos años. Felipe Diácono explica al eunuco, ya lo sabemos todos.
El eunuco no entiende lo que va leyendo, fue llevado al matadero. ¿Y a quién se refiere? Le pregunta el eunuco de la reina de Etiopía. Y Felipe, ¿entiendes lo que vas leyendo? ¿Y cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces invita a Felipe a subirse a la carroza, al carro. Y Felipe empieza a explicarle, sí, la fe también se transmite. Dios lo puede usar a usted para transmitir fe, en primer lugar a sus hijos, pero también a sus amigos, a sus familiares, etc. La fe también en su conjunto se transmite también. Eso es lo que el Papa Pablo VI subraya en Evangelii Nuntiandi cuando dice: el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio. En Evangelii Nuntiandi, en número 41, yo aquí le he traído, mi librito está todo desencuadernado, todo deshecho, porque resulta que años y años y años le he ocupado para evangelizar. Evangelii Nuntiandi, la carta magna de la evangelización, con Pablo VI. Al unir ambas cosas, palabras y testimonio, palabras y obras, San Mateo nos recuerda que la palabra de Dios no solo informa, también actúa y transforma. Pero esto tiene que ser una realidad. En primer lugar, la gracia. Es la gracia de Dios la que me convierte, es la gracia de Dios la que me sostiene en la conversión. La gracia de Dios no solamente informa, transforma también. En primer lugar la gracia, sí, pero también la libertad humana. En cada página de la Sagrada Escritura vamos a encontrar Deus et anima, Dios y el hombre, gracia y libertad. Ese binomio lo vamos a encontrar en cada página de las Sagradas Escrituras. Si leemos el Evangelio como si lo proclamamos, no estamos leyendo o diciendo palabras que solamente informan. Son palabras eficientes. La palabra de Dios hace lo que significa. La palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios es omnipotente. Son palabras eficientes y transformadoras. Siempre tienen un efecto, siempre realizan algo. Son siempre en sí mismas y por sí mismas activas, transformadoras de vida y de culturas allá donde se proclaman con fidelidad. ¿Fidelidad a quién? A Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a las personas. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser veraces, tenemos que ser sinceros. Punto tercero, después de proclamar a Jesucristo con palabras y obras, punto tercero, proclamar a la iglesia. Y este punto es propio, sí, de la Iglesia Católica. No quiero despreciar a ningún protestante, yo no quiero despreciar a nadie, pero Martín Lutero dijo: solus Christus, sola fides,
sola gracia, sola escritura, pero no dijo una sola iglesia. Eso no lo dijo, lo borró. Y ahora, como Lutero borró a la iglesia del contenido de la fe, en el movimiento ecuménico chocamos. Chocamos porque el protestante entiende una cosa y nosotros católicos entendemos otra. Y no se trata de la iglesia que nosotros hemos fundado. Nosotros no hemos fundado ninguna iglesia. Fundaré mi iglesia, dijo Jesús. Es la iglesia fundada por Él. Es la iglesia a través de la cual Él comunica la salvación. Proclamar a la iglesia. Vamos a ver. El Evangelio de San Mateo contiene otra enseñanza que es importante para la evangelización: la indispensabilidad de la iglesia. Vamos a ver. Dios nos da su gracia normalmente a través de su iglesia. Pero también Dios es libre, Dios es el ser libérrimo para comunicar la gracia también fuera de la iglesia. Y lo hace. Pero la iglesia es fundada por Jesucristo para que la iglesia proclame a Jesucristo en todo el mundo. Qué hermoso es cuando empezamos a ponernos de acuerdo. Nosotros damos el mal testimonio también por culpa de nosotros católicos también. Damos el mal testimonio de la división de los cristianos. Es un mal testimonio que damos. Nosotros hemos de conocer la doctrina católica, profesarla, enseñarla. Y si el que no es católico nos pregunta por el contenido de nuestra fe, por supuesto, de la mejor manera, con el mayor respeto, darla a conocer. De los 4 evangelistas, San Mateo es el único que se refiere explícitamente a la iglesia, Mateo 16:18 y Mateo 18:17. Estos 2 pasajes nos dicen que la iglesia es una parte esencial de la misión evangelizadora de Jesús. A la iglesia Jesús le confiere autoridad divina. Miren, todos hemos asistido a la Santa Misa, todos. Pero en cada Santa Misa, cuando yo quedo a un lado y cuando actúo en la persona de Cristo, cuando digo lo que Jesús dijo, haciendo lo que Jesús hizo para realizar lo que Jesús realizó, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Es Jesús, pero a través de la iglesia. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Es Jesús, es el Espíritu Santo quien transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor a través de la iglesia. La iglesia tiene verdaderamente autoridad divina. Bueno, entonces nosotros seamos conscientes para que la iglesia no sea denigrada, despreciada. Comportémonos como cristianos. Cumplamos nosotros nuestros deberes para que no escandalicemos a nadie. La iglesia y el reino
no son instituciones separadas. Están inseparablemente unidos, iglesia y reino. No se identifican, pero sí están inseparablemente unidos. La iglesia sirve al reino de Dios. Esa unión entre reino e iglesia, entre rey y reino, es la que confiere autoridad a la iglesia. De ahí viene la autoridad en la iglesia, de la unión entre reino e iglesia. De ahí le viene la autoridad a la iglesia. En el sentir de Jesús está que los hombres deben escuchar a la iglesia. Necesitamos escuchar a la iglesia, necesitamos escucharla. Por supuesto, nosotros, mis hermanos sacerdotes que están aquí presentes, y yo también, que como ellos, pues soy hijo de Adán, lo mismo que ellos. Nosotros hemos de aprovechar la vida para dar a conocer a Jesucristo. En Guatemala acaba de haber con ocasión del concilio de Nicea, 1700 años del primer concilio de Nicea, aniversario 1700. Estuvieron reunidos católicos y protestantes. Yo no pude ir. En parte, pues, mi edad, son 85 años, ya pesan. En parte mi edad. Pero por lo menos allí poder rezar el Padre Nuestro juntos, por lo menos. No escuchar a la iglesia es no escuchar a aquellos a quienes el Rey ha puesto como responsables del reino. Oigan esto. No escuchar a la iglesia es no escuchar a aquellos a quienes el Rey Cristo ha puesto como responsables del reino. Sí, somos responsables del adelanto del reino de Dios en este mundo. No sustituimos la gracia, pero colaboramos con la gracia. Cada vez que usted es sacerdote y yo también me siento en el confesionario para atender a la gente, ¿qué estoy haciendo? Facilitando que la gracia de Dios llegue a aquella persona. Colaboramos y debemos de hacerlo. La autoridad pertenece a la iglesia por derecho divino. Esto no es autoritarismo, no. Esto es la verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo sabemos. Esto no es autoritarismo, es la verdad. Es un derecho que el Rey le ha confiado. El Evangelio es Cristo el Rey. El Evangelio es una persona, es Cristo. Pero es también la iglesia, el cuerpo del Rey. Es su iglesia. Eran inseparables en los evangelios y son inseparables también ahora. Simplemente recordemos lo que Jesús, dando su gracia a San Pablo, le dijo, todos lo sabemos. ¿Por qué me persigues? Jesucristo ya estaba resucitado, glorificado, pero su cuerpo es la iglesia y estaba siendo también perseguida por San Pablo antes de su conversión. Pablo de Tarso, Saulo de Tarso. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Claro que en la iglesia hay pecadores, yo soy uno. Claro que hay pecadores en la iglesia, pero
pecadores que confiamos en la misericordia infinita del Señor para alcanzar vida eterna para toda la eternidad. Este es el motivo por el que no proclamar a la Iglesia es decir, no proclamar sus enseñanzas, su autoridad, su naturaleza de familia de Dios, extendida por todo el mundo y fundada por el Hijo que el Padre envió mediante el Espíritu. No proclamar a la Iglesia es no proclamar la plenitud del Evangelio católico. No proclamar a la Iglesia es no proclamar la plenitud del Evangelio católico, porque Jesús es cabeza de la Iglesia, porque Jesús fundó la Iglesia, porque la Iglesia es el sacramento de Cristo, porque Cristo actúa a través de la Iglesia, es decir, es el sacramento. Entonces vamos al punto número 4. El punto número 4 del Evangelio católico es proclamar el cumplimiento de la alianza. De una manera especial, yo quisiera que todos pusiéramos atención en este punto, porque los obispos y los sacerdotes muy poco predicamos sobre este punto. Proclamar el cumplimiento de la alianza. Punto número 4. El antiguo pueblo judío sabía que su relación con Dios era distinta de la de cualquier otra nación. No solo adoraba a Dios, sino que pertenecían a Dios, tenían esa conciencia. No solo es el pueblo monoteísta, sino también pertenece a Dios. Ellos tenían esta conciencia. Por supuesto que nosotros hemos de heredar también de nuestros hermanos mayores, los judíos, por supuesto. No solo pues adoraban a Dios, sino que tenían la conciencia de pertenecer a Dios, como un hijo pertenece a su padre, así. Ellos tenían conciencia de ser familia de Dios. Sencillamente lo que Dios ha pretendido. ¿Y qué quiere Dios para usted? Que usted sea su hijo. Así. Que usted sea su familia. Eso es lo que Dios quiere. Eran familia de Dios, eran sus hijos por adopción. Mantenían una relación que se había forjado mucho antes de la venida de Jesucristo, mediante un vínculo sagrado de parentesco que se conocía como alianza. La alianza crea familia. La alianza no es tampoco un convenio jurídico, es mucho más que eso. Con la venida de Cristo, la alianza de Dios con Israel alcanzó su plenitud. La alianza de Dios con Israel alcanzó su plenitud. Cuando Jesús predicaba, utilizaba terminología de tipo familiar. ¿Cómo llamaba Cristo a Yahvé? Padre, hijo, hermano, hermana, primogénito, herencia, para expresar la verdad sobre el reino de Dios. Él mismo, Jesucristo, llamaba a Dios Padre, Abba, Papá. Pues eso es lo que
Cristo quiere para todos. Y precisamente para eso ha venido. Ha venido para que seamos su familia, para que nadie se pierda. Ha venido para que todos nos realicemos, y la única realización para siempre es la realización del hombre en Dios. No hay realización eterna sin Dios. ¿Qué es el infierno? La pérdida para siempre de Dios por parte del que se condena. Porque cuando rechazamos el plan de Dios, nosotros mismos nos condenamos. ¿Y qué es el infierno? Del cielo. El cielo es la aceptación del amor de Dios. Eso es el cielo. Acepto el amor de Dios, pues Dios me lleva a su gloria para que sea hijo suyo. Rechazo el amor de Dios, yo mismo me condeno. Dejo de realizarme para toda la vida, para toda la eternidad. En el Sermón de la Montaña, Jesús se refiere a Dios como Padre 17 veces. En el Sermón de la Montaña, Padre llama a Jesús, a Yahvé, a Dios. La utilización de los términos de parentesco sustituye funcionalmente al lenguaje de la alianza, que desaparece prácticamente en el Nuevo Testamento. La palabra alianza aparece solo una vez en San Mateo y Marcos, 2 en Lucas y ninguna en San Juan. ¿Por qué? Porque la realidad a la que apunta la alianza es la filiación divina. La alianza apunta a que Israel sea hijo de Dios, a que los israelitas sean hijos de Dios. La alianza, pues, la realidad a la que apunta la alianza es a la filiación divina. Es precisamente lo que logra la encarnación del Verbo. Con la encarnación del Verbo, soy hermano de Jesucristo. Por la gracia, por asumir Cristo nuestra naturaleza y por la infusión de su vida, la gracia santificante en nuestras almas, mediante los sacramentos, podemos convertirnos en hijos de Dios. La gracia de este pecador, Dios hace un hijo. Por su gracia me perdona, me salva, me glorifica, haciéndome participar de la identidad de Cristo. Sí, partícipe de la identidad de Cristo. Un minuto, concédanme. Cristo, sacerdote, profeta, rey, pastor y siervo. Yo también y usted también. Somos pueblo sacerdotal, participamos de la identidad de Cristo sacerdote, el único sacerdote del Nuevo Testamento, Cristo. Los demás solo participamos de su sacerdocio. Cristo es el profeta del Nuevo Testamento, nosotros también. Cuando damos a conocer a Cristo, Cristo es el Rey, el que ordena la creación. Nosotros también en Él, cuando respetamos nuestra propia dignidad y cuando respetamos la creación entera, ecología. Cristo es el pastor del Nuevo Testamento. Yo mismo pastorearé a mi pueblo desde el Antiguo Testamento. Nosotros también participamos
de la identidad de Cristo pastor, y todos podemos colaborar en el pastoreo de nuestros hermanos. Cristo el siervo de Yahvé, nosotros también, servidores de Yahvé. Cristo el que totalmente obedeció a Dios su Padre. Nosotros, por la gracia de Dios, aspiramos a obedecer totalmente, a semejanza de Cristo, a Dios nuestro Padre. Entonces, con Cristo es la nueva alianza que perfecciona a las primeras. La nueva alianza, por supuesto, que nos acerca más a Dios. Continúa. Por la gracia, pues, por asumir Cristo nuestra naturaleza, es hijo de María, hombre como nosotros, y por la infusión de su vida, la gracia santificante en nuestras almas, mediante los sacramentos, podemos convertirnos en hijos de Dios, y Él puede convertirse en nuestro Padre. Una palabra antes de llegar a los sacramentos, una palabra. Les pido que me aguanten un poquito más, aguántenme más, por favor. Vamos a ver. ¿Para qué son los sacramentos? Los sacramentos, fíjense ustedes, actualizan todo lo que es Cristo para que nosotros participemos en él, especialmente la Eucaristía. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, nos transfiere vida divina. Para eso es el bautismo, para eso es la confirmación, para eso es el santo matrimonio, para eso es el orden sacerdotal. Los sacramentos actualizan la obra de Jesucristo, la redención y la santificación. Para eso son los sacramentos. Entonces, ¿serán baldíos? Claro que no. Por supuesto que no. Comulgo y estoy recibiendo vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Para qué son los sacramentos? Para comunicarnos la redención. Entonces, ¿están de sobra? Claro que no. Por supuesto que no. Pero tenemos que entender lo que son los sacramentos. Por la gracia, pues, por asumir Cristo nuestra naturaleza, etc. Y el apóstol San Juan no oculta el asombro cuando escribe: mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamemos hijos de Dios. Y dice San Juan, pues lo somos. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere familia, Dios quiere hijos, Dios quiere innumerables hijos semejante a su único hijo por naturaleza, el Verbo encarnado. Por eso, el modelo para crearnos a nosotros, el modelo que Dios tuvo, el prototipo, el ejemplar, el paradigma que Dios tuvo, es el Verbo encarnado. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza del Verbo encarnado. Qué grande es el plan de Dios. Su Hijo se hace hombre, se hace pequeño. Qué grande es el plan de Dios. Pues porque su Hijo se hizo pequeño como nosotros, el Padre por su Hijo nos transfiere vida divina. ¿Ven qué hermoso es el Evangelio católico? ¿Ven qué hermoso es? La filiación divina se alcanza mediante la encarnación del Verbo eterno del Padre.
porque el Verbo se encarnó, somos hijos de Dios. En la nueva evangelización estamos llamando a la gente a una familia de alianza. Les estamos llamando a la filiación divina, al parentesco divino. ¿Y cuál es el medio para formar parte de esta familia, para participar de la vida familiar y recibir la gracia para gozar de tan gran don? Los sacramentos. Eso es el medio. Te bautizas, mueres con Cristo al pecado y resucitas con Cristo para el Padre, etc. ¿Cuál es el medio para formar parte de la familia divina? Los sacramentos. Medios. Entonces, el Padre tiene un sacramento que es Cristo. Y Cristo tiene un sacramento que es la Iglesia. Y la Iglesia tiene 7 sacramentos que son la septiforme manera de comunicarte la obra de Cristo en favor tuyo y mío. Por último, ya voy a terminar, alégrense, ya voy a terminar. Solo aguántenme un poquito más. Por último, proclamar los sacramentos. Miren, nos hace falta muchísimo a nosotros en la Iglesia imbuirnos de ese amor de Dios, de estas verdades. No perdamos el tiempo, especialmente hermanos sacerdotes, no pierdan el tiempo, por favor. Dediquemos nuestra corta vida a propagar el reino de Dios. Quinto punto, pues, proclamar los sacramentos. La evangelización no se produce en un momento, es una transformación que se profundiza durante toda la vida, sí. Por eso estamos aquí, para profundizar la evangelización en nosotros. Por eso estamos aquí. La evangelización no se produce en un momento, es una transformación que se profundiza durante toda la vida y que se vive por medio de los sacramentos. Los sacramentos son esenciales para la vida de la fe. Te confiesas y sales contento de haber sido perdonado y alegre, y vas a comulgar y recibes vida eterna con el cuerpo de Cristo. Para eso son los sacramentos. La evangelización, pues, es un proceso, no se da en un solo momento. La evangelización es un proceso de crecimiento en la comprensión y vivencia de la fe. San Juan escribe sobre este proceso en el comienzo de su evangelio: pero a cuantos le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Juan 1:12. Vamos a analizar todo esto porque es mucho lo que nos ha dicho San Juan. Primero, recibirlo a los que lo recibieron. Porque usted puede considerar, bueno, pues Jesús que se quede en el sagrario y en el cielo, y yo sigo mi vida haciendo lo que me da la gana, contra la ley de Dios. Pero a los que lo recibieron, a los que están dispuestos a ser discípulos, pero a los que lo recibieron,
Es el primer momento de la evangelización donde se da el asentimiento de la fe. ¿Qué es la fe? En el Antiguo Testamento la fe es creerle a Yahvé, Dios. Y en el Nuevo Testamento la fe es creerle a Jesucristo. Fíjense lo que he dicho. No he dicho solamente creer en Jesucristo. Eso solo es la primera parte que no merece el nombre de fe. La parte cognoscitiva, que Satanás la tiene mejor que yo. La parte cognoscitiva, Satanás la tiene mejor que yo. Y no se convierte. Entonces, no obstante, comenzamos por recibirlo. Si quiero recibir a Jesús, quiero aprovechar su muerte en cruz por mí, quiero aprovechar el perdón gratuito, quiero aprovechar la vida divina, quiero primero recibirlo. Es el primer momento de la evangelización, es el asentimiento de la fe. Segundo, creer en su nombre. Es el segundo momento de la evangelización. Recibo a Jesús primero y creo. Nombre es persona. Creo en su persona. Creo que es el Hijo de Dios. Creo que es el hermano que el Padre me ha dado. Creo que es mi Salvador. Creer en su nombre. Segundo momento, es el segundo momento de la evangelización. Es aprender más sobre quién es Jesús y lo que nos enseña a través de su iglesia en el catecismo y el credo. Tercer punto de la evangelización. Oigan qué bonito esto. Recibir la potestad de ser hijos de Dios. Oiga semejante cosa. Eso es para usted y para mí. Lo que pasa es que o no lo sabemos o se nos olvida. En este proceso de la conversión, pues que hemos dicho, en este proceso, primero, recibirlo. Segundo, creer en su nombre. Tercero, recibir la potestad de ser hijo de Dios. Es el tercer momento de la evangelización. Es recibir la misma vida de Dios. Recibir la potestad de ser hijos de Dios. Es recibir la misma vida de Dios en los sacramentos, de modo que podamos vivir la vida a la que nos llama Dios. Dios nos llama a una vida de santidad. Dios es absolutamente santo. No puedo estar con Dios si tengo pecado, porque Dios es absolutamente santo. Pero es que Dios quiere perdonarme. Como nos recordaba el Papa Francisco, si los que se cansan de pedir perdón somos nosotros. Dios no se cansa de perdonar. Los que nos cansamos somos nosotros. El Evangelio de Juan nos hace ver la necesidad de los sacramentos. Nos recuerda que la evangelización no es cosa de una acción única. No es solo la proclamación inicial del Evangelio o la decisión inicial de creer. Es un proceso. La evangelización es un proceso que dura toda la vida. Sí, hermanos, sigamos adelante. Si Dios me concede la vida y la salud, me invitan y yo voy a estar aquí con ustedes el año entrante.
La evangelización, pues, es un proceso que dura toda la vida. Es un perpetuo encuentro con Cristo, perpetuo encuentro con Cristo, que se entiende mediante la catequesis y se lleva a cabo mediante los sacramentos. Ahora sí, ya concluyo. Esto es lo que los primeros evangelistas nos enseñaron. Concluyo. ¿Qué nos enseñaron los evangelistas? Primero, proclamar a Cristo respecto de la evangelización. Primero, proclamar a Cristo. Segundo, proclamarlo con palabras y obras. Tercero, proclamar la iglesia, cuerpo de Cristo. Cuarto, proclamar la alianza a la que somos llamados. Quinto, a proclamar los sacramentos con los que esa alianza se forja y se renueva. Este es el Evangelio católico. No lo digo por desprecio, no. Pero este es el Evangelio, que tengamos claro, este es el Evangelio católico. Incluye a la iglesia, incluye los sacramentos. Es un Evangelio que revela a Dios como nuestro Padre amantísimo, que estableció una alianza con nosotros al principio, alianza que rompimos y que nos dejó necesitados de su misericordia, todos los hijos de Adán. Justos, solo hay uno, que es Cristo. Y por gracia de Dios, María Santísima, concebida sin pecado original. Justos, solo dos. Cristo por sí mismo, el único justo por sí mismo, y María Santísima, sin pecado original y sin pecado personal, por gracia de Dios. Y los demás, ya podemos hacer fila entre los que iban a ser bautizados por Juan. Usted y yo y todos. Los demás, hagamos fila entre los pecadores, porque es lo que somos. Pero Cristo ha muerto por mí para que el pecado no me venza y no me condene. Cristo ha muerto por mí, soy yo entonces el que también, con la gracia de Dios que me llama, con la gracia de Dios he de corresponder a Dios. Seguimos adelante. Es también un evangelio que nos dice que la solución de nuestro pecado vino cuando Dios se hizo hombre en Cristo. Ahí tenemos nuestro perdón. Cristo pagó por mí. El perdón de mis pecados está en Cristo. Jesús selló la nueva alianza. Ustedes se acuerdan en la consagración, ahí citamos la nueva alianza. Cristo selló la nueva alianza con nosotros mediante el sacrificio de sí mismo. Fue entonces resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Mediante los sacramentos de su iglesia, su vida resucitada se nos confiere. Sí, hermanos, por los sacramentos se nos confiere vida divina. Y un día, por la misericordia de Dios, esa vida nos llevará a nuestro verdadero hogar, el cielo. Aquí solo estamos de paso. Recibimos la vida divina. Cuando comulgamos, recibimos vida divina, etc. Hasta que lleguemos a nuestro propio destino, el cielo. Todo eso se proclamó en la primitiva evangelización.
Y todo eso debe ser proclamado en la nueva evangelización. Bueno, gracias por haberme aguantado.